Apocalipsis capítulo 2, versículos del 12 al 17. Y escriba al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas cosas contra ti. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Continuamos con la serie de las iglesias. Continuamos con este libro precioso de Apocalipsis, capítulo 2. Hoy, mensaje a la iglesia de Pérgamo. ¿Por qué Pérgamo es llamada el trono de Satanás? Pérgamo era una ciudad que se enorgullecía de tener varios templos dedicados al culto imperial romano. En la época romana, la ciudad de Pérgamo, antigua capital administrativa de Asia Menor, después se trasladó a Éfeso, se convirtió en un buque insignia del patriotismo romano expresado en la devoción religiosa. Como ocurre con la mayoría de las principales ciudades griegas, Pérgamo contaba con un teatro, un estadio, una biblioteca y un centro de curación de Asclepio. Estos eran algunos edificios que formaban parte de la vida normal en el mundo grecorromano. Los ciudadanos de Pérgamo eran celosos, eran ricos y estaban bien educados. La biblioteca de Pérgamo se consideraba superada solo por la mundialmente famosa biblioteca de Alejandría. La biblioteca de Pérgamo contaba, según Plutarco, con más de 200.000 volúmenes. Otro relato afirma que Marco Antonio, un comandante militar romano, legó la colección a Cleopatra como reembolso por la destrucción total de la biblioteca de Alejandría por parte de Julio César. Leyendo esta carta de Apocalipsis y leyendo estos versículos, Satanás aparece como un ángel de luz. Él gobierna el mundo según Lucas capítulo 4. Su presencia en Pérgamo refleja su influencia seductora y peligrosa. Hay una característica especial de la iglesia de Pérgamo. Habitaba en una ciudad donde Satanás tenía su trono, y esto se destaca de 3 maneras diferentes. Se menciona primero que yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Lo hemos leído en Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. La segunda mención es el comienzo del versículo 13. Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Y la tercera mención es única. Es única en las cartas a las 7 iglesias en Apocalipsis. La clave para entender esta iglesia es la geografía física, la conexión geográfica, que en este caso, por así decirlo, era demoníaca. Esta geografía eclesiástica satánica es muy significativa porque la morada del diablo, en la misma ciudad, ahí es donde Satanás tenía el trono, donde moraba esta iglesia, y eso afectó espiritualmente a la congregación. Imagínate que quieres ser un punto de luz en un barrio de una ciudad, pero en ese barrio también hay un punto de tinieblas. Por ejemplo, un casino.
Por ejemplo, un burdel, un club. Por ejemplo, un bar, donde sabes que por la noche hay fiestas, hay alcohol. Este es un ejemplo sencillo para que veas un poquito cómo está la situación en Pérgamo. Había una congregación, pero es que además ahí estaba el trono de Satanás. Querían ser una referencia, un punto de luz en Pérgamo, pero es que en Pérgamo la situación era todo lo contrario. Había tinieblas. Y por más que querían ser luz, esas tinieblas poco a poco se iban adentrando dentro de la congregación. Entonces, ¿qué dice Apocalipsis capítulo 2, verso 13, acerca del trono de Satanás en Pérgamo? ¿Qué dice de la presencia de Satanás en esta ciudad? Por cierto, los oyentes, hace unos meses, Adolfo Mazariegos y Carlos Reitz presentaron la serie de tertulias sobre las 7 iglesias. Está disponible en el canal de Solidaria TV. Te vamos a dejar un pequeño enlace para que puedas acceder a él y puedas ver esa tertulia. En primer lugar, el diablo moraba allí, en Pérgamo. Siendo un espíritu, el diablo no necesita una casa o una cocina o una cama o cosas por el estilo. Dice que moraba en Pérgamo, siendo Pérgamo el trono de Satanás. Así que era el trono de Satanás Pérgamo. Uno puede deducir que en esa ciudad, en Pérgamo, se hacía todo tipo de cosas malas, ¿verdad? Es decir, que Satanás vivía y residía allí. Él estuvo presente allí personalmente más que en cualquier otro lugar. Pérgamo no era solo su morada, sino que Satanás tenía su trono allí. Este es un punto bastante interesante, pero hay otro punto que me llama también la atención. El diablo no solo moraba allí, sino que incluso, como hemos mencionado, tenía el trono allí. Literalmente Pérgamo se le conoce como el trono de Satanás. Es decir, que está hablando de gobierno, reinado. En Pérgamo el diablo ejercía mayor dominio, había más influencia, había más poder que en otros lugares. El diablo es el dios en minúscula de este siglo, como dice la segunda carta de Corintios capítulo 4, versículo 4. En el sentido de que la mayoría de sus ciudadanos viven y mueren en la incredulidad y en el pecado. Pero en Pérgamo, él era aún más poderoso. Era como un rey que gobernaba desde su trono invisible. El diablo tenía su trono en Pérgamo y se le menciona 2 veces. Se le menciona como Satanás. El diablo que habitaba y tenía su trono en Pérgamo es llamado Satanás, que significa opositor. Ese espíritu maligno, que es la cabeza de todos los demonios, está especialmente presente en Pérgamo. Se oponía al reino y a la causa de Jesucristo allí. Pero si tú analizas las otras iglesias, la oposición solo se efectuaba en Pérgamo, más que en las otras 7 iglesias, en las otras 6 iglesias, perdón. ¿Qué estaba sucediendo en Pérgamo? ¿Qué sucedía en la iglesia de Pérgamo? ¿Qué había en Pérgamo para indicar que Satanás tenía su trono y su morada en esta ciudad? ¿Te has hecho esta pregunta cuando has leído estos versículos? Pérgamo, la ciudad donde estaba el trono de Satanás. El centro de curación de Asclepión, en Pérgamo, fue la sede de una gran red de centros de curación en todo el Imperio Romano. Durante muchos años trabajó allí Galeno, el médico más conocido del Imperio Romano y médico personal del emperador Marco Aurelio. Pérgamo
ostentaba el alto honor de albergar y mantener un templo dedicado a Zeus, padre de todos los dioses y del hombre, y gobernante de los atletas olímpicos en el Monte Olimpia. De acuerdo a todo esto con las antiguas creencias griegas. Zeus estaba estrechamente asociado con la deidad romana Júpiter, cuyo nombre significa el cielo o literalmente el Dios Padre Celestial. El altar a Zeus fue una de las estructuras más impresionantes de Pérgamo. Las escaleras, las columnas, los lados esculpidos del altar. Dicen los expertos, según las medidas, era una altura de 40 pies, es decir, 12 metros. Hoy en día solo se pueden ver los escalones alrededor de la base del altar en el Museo de Pérgamo en Berlín. Los lados del altar estaban adornados con paneles de mármol que representaban la batalla mítica entre dioses griegos y gigantes rebeldes que eran los hijos de la Madre Tierra. Muchos han sugerido que este altar a Zeus es lo que significa el trono de Satanás. Existe una serie de posibilidades, como la sede del culto de Asclepio o una concentración del culto imperial. Lo que sí podemos entender es que Pérgamo sirvió a muchos ídolos. Zeus, Dionisio, Atenea. Tenía muchos templos, tenía muchos altares. Pero esto no lo marcó como el trono de Satanás, porque todas las ciudades paganas en el Imperio Romano en ese tiempo adoraban ídolos, incluyendo las otras ciudades mencionadas en Apocalipsis. Fue la prominencia de su culto a Esculapio o Asclepio como salvador, como sanador y como preservador lo que hizo que Pérgamo se distinguiera en ese sentido. Asclepio era un dios de la curación y la salud. Tenía un templo impresionante cuyas ruinas se pueden visitar hoy en Pérgamo. La gente dormía en ese templo con la idea de que Asclepio les daría un sueño que sería interpretado por sus sacerdotes diciéndoles cómo curarse. Se decía que el manantial junto al templo poseía poderes curativos, como hoy estamos viendo en las películas de ciencia ficción. ¿Cómo buscan, el agua de la vida? Ese agua que les haga inmortales, que les dé salud, que les regenere el cuerpo. ¿Cuántas películas hemos visto así? Con ese fin. Los devotos ofrecían sacrificios o dejaban regalos para la curación. Y se han encontrado pequeñas partes del cuerpo de terracota para representar el área lesionada o la extremidad cerca del templo de Asclepio en Pérgamo. Y no es de extrañar que Pérgamo haya sido llamada la Lourdes del mundo antiguo. Hay un animal que está especialmente asociado con Asclepio. ¿Sabes cuál es? La serpiente. El símbolo de Asclepio es un bastón con una serpiente entrelazada y todavía se usa en el mundo médico de hoy. En la dedicación de los templos a Asclepio se animaba a las serpientes a entrar en el edificio. Y sin duda tal ceremonia tuvo lugar también ¿dónde? En Pérgamo. En honor a Asclepio, a menudo se usaba un tipo particular de serpiente no venenosa en los rituales de curación, y estas fueron llamadas serpientes asclepias. Se deslizaban libremente por el suelo de los dormitorios donde dormían los enfermos y los heridos. Y esta es la adoración al diablo a través de un dios falso, Asclepio, simbolizado por una serpiente. Seguramente has ido paseando por tu ciudad, por tu pueblo, y de repente has escuchado las sirenas de una ambulancia. Muchas ambulancias tienen ese símbolo de la serpiente enroscada como en un bastón, en una madera. Esto me lleva también a esas serpientes que se levantaron en el pueblo. Y cuando las serpientes venenosas mordían al pueblo, el pueblo miraba las serpientes de bronce levantadas como altares y recibían sanidad. ¿No te da que pensar que Satanás siempre quiere imitar lo que hace Dios? Ponte a pensar, a lo mejor lo que estaba reflejando o hacía entender Satanás con esta acción es lo mismo que Dios hizo en el desierto con el pueblo. Satanás es un imitador de Dios, barato, pero que tiene mucho poder. Y cada día engaña a muchos.
En Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, el gran dragón o el diablo o Satanás dice la palabra que engaña al mundo entero. Y también se llama la serpiente antigua. Y esta es una referencia al uso de una serpiente por parte del diablo en Génesis capítulo 3. Mientras que la muerte y la enfermedad venían del diablo usando una serpiente, los adoradores de Asclepio atribuyeron la curación y la preservación a la serpiente. Esto es perverso, demoníaco, esto es satánico. Dice la palabra que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros en Pérgamo, donde mora Satanás. Pero la palabra también dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. La tradición cristiana sostiene que Antipas fue ordenado obispo de Pérgamo por el apóstol Juan. Y al igual que Policarpio en la ciudad de Esmirna, la tradición también sostiene que fue hervido vivo en una olla de bronce que se asemejaba a un toro. A fines del primer siglo, cuando se estaba escribiendo la carta de Apocalipsis, ya se había producido el martirio de Antipas. Solo un Dios puede ser honrado y adorado. Y sin duda Antipas, como lo está mencionando Juan en esta carta, cumplió su destino. Abrazó la muerte porque no estaba dispuesto a honrar y a sacrificar a los dioses paganos. También Juan en esta carta menciona a los que retienen la doctrina de Balaán y de los Nicolaitas. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Los Nicolaitas eran apodados Nocal, que en hebreo significa comeremos, y se refiere a la carne que se sacrificaba a los dioses grecorromanos. Los Nicolaitas del versículo 15 que menciona Juan están relacionados con los malvados Balaán y Balac. Su estrategia era socavar a Israel, y fue la misma estrategia. Querían que los israelitas adoraran a Baal-peor. Baal comenzó como un buen profeta que comprometió su integridad al ser atraído por el dinero, por la fama. Y el principal atractivo eran las orgías sexuales que acompañaban a dicho culto. Todo esto nos enseña que Satanás quiere sentarse en el trono de tu vida. Satanás exige adoración, lealtad. No mezclen la adoración a Dios con la idolatría. Esa es la esencia misma de la adoración satánica. La Iglesia tenía como virtud que no habían negado el nombre de Cristo a pesar de la persecución. Perseveraban en su fe, en sus convicciones. No obstante, no estaba exenta de errores. Los errores de Pérgamo son similares a los que sufren muchas iglesias hoy en día. La tolerancia tanto al pecado como al error doctrinal, a la apostasía, incluso como a los hermanos que lo practican. Las iglesias sufren hoy porque no hay firmeza, no hay temple entre los ancianos, los predicadores. Ya no se defiende la sana doctrina. Ya no se disciplina a quienes practican el pecado y lo promueven. Hay consecuencias. Muchos tropiezan y caen en el error. Y esta fue la gran falta de la iglesia que estaba ubicada en Pérgamo. Pero tenemos un Dios bueno. Dios siempre nos da la oportunidad de enderezar el rumbo. Dios nos da una nueva oportunidad. Nos corrige, como se la dio a la iglesia de Pérgamo. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Cristo promete dos cosas.
Y con esto vamos a terminar. Promete 2 cosas al que venciere la iglesia de Pérgamo. En primer lugar, promete darle de comer del maná escondido. Y sabemos que el maná era un pan con sabor dulce, no sé si a miel podría ser, con lo cual los israelitas se alimentaron durante los años que estuvieron en el desierto. Pero ¿cuál es el maná escondido? ¿Te has hecho esta pregunta? ¿Cuál es el maná escondido? El maná escondido, siendo sinceros, puede ser Jesucristo. Es Jesucristo, el pan de vida, ese pan de vida que descendió del cielo. ¿El maná de dónde descendió? Del cielo. Por eso podemos relacionar que el maná escondido es Jesucristo, el pan de vida que descendió del cielo. Juan capítulo 6, verso 48, yo soy el pan de vida. Juan capítulo 6, verso 49, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Juan capítulo 6, verso 50, este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Así que Jesús es el maná escondido para el mundo, pero se revela a los que por la fe son hijos de Dios. Este es el primer punto. El segundo punto, la segunda promesa que Dios le hace al que venciera es darle una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Han existido muchas teorías o especulaciones acerca de esa piedrecita blanca, pero la más apropiada es la que está relacionada con la costumbre romana de premiar con piedras blancas a los que vencían en las competencias deportivas. Y esta piedrecita blanca servía como un boleto para un banquete especial. En una mitad de la piedrecita figuraba el nombre del anfitrión de la fiesta y en la otra mitad el nombre del invitado. Y al llegar el deportista al banquete presentaba su mitad y el anfitrión la juntaba con su otra mitad, con lo que le daba acceso a esa cena, a ese banquete. En cuanto al nombre nuevo, Dios, por ejemplo, cambió el nombre de Abraham en Abraham y el de Jacob en Israel. Dios también en su soberanía podrá dar un nombre nuevo a cada uno de los creyentes. El mensaje final es que nos encontramos en tiempos difíciles donde la palabra de Dios ha sido sustituida por filosofías, tradiciones de hombres. Y en muchos casos, la palabra de Dios ha sido prostituida. Que este mensaje de Juan a la iglesia de Pérgamo nos enseñe. Que este sea un mensaje dirigido a todas las iglesias. Mantengámonos firmes, no toleremos el pecado, aunque esto no va a ser sencillo, va a ser difícil. Sigamos con nuestra mirada en el blanco correcto, que es Jesucristo. Prediquemos el Evangelio, no nos avergoncemos de hacerlo. Pronto estaremos participando de las bodas del Cordero, donde Jesús será el anfitrión y nosotros los invitados de honor. Que este mensaje, hermano y hermana que nos estás escuchando, no caiga en saco roto. Hoy hay una lección para nosotros sobre esta iglesia de Pérgamo. Seguiremos con esta serie de iglesias la próxima semana. Si quieres dejar un pequeño aporte, si quieres dejar tu comentario, con total libertad lo puedes hacer. También podemos compartirte la reflexión, solo te tienes que poner en contacto con nosotros a través de WhatsApp o a través de Telegram.